mañana que tú nos permites congregarnos. Gracias por cada uno de tus hijos que tú trajiste a este lugar, Señor. Tú los trajiste acá, Señor, y tú vas a cumplir ese propósito en la vida de ellos, y tu palabra, Señor, no regresará vacía, sino que hará la obra que tiene que hacer en ellos, porque esa es tu promesa, Señor. En el nombre de Jesús te suplico, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana y nos llene de tu Espíritu, nos llene de tu palabra, nos transforme, nos cambie, y que nosotros seamos obedientes a esa voz de tu Espíritu Santo, Señor. Usa mi boca, Señor, para hablar, para dar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La verdad que nos gozamos mucho estar en casa, nos deleitamos ya, disfrutar de la alabanza, es recibir esa fortaleza del Señor, esa fortaleza que el Señor quiere darnos. Y hoy, mis amados hermanos, perdón que no he conectado no sé cómo se conecta esto, o allá la van a conectar, no sé. Quiero que hablemos acerca de la sangre del Cordero. Y hemos estado tocando algunos temas relacionados con el arrebatamiento. El arrebatamiento, existe una palabra griega que es como aparece en la Biblia, y es en griego porque es en el Nuevo Testamento. Para los que no saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y entonces nosotros vamos al griego original para ver qué era lo que el Señor quería decirnos. Y hay una palabra griega que se escribe con H, harpazo. Yo le digo harpazo, no sé si la pronuncio bien, pero yo le digo harpazo. Esa palabra griega, harpazo, nos habla a nosotros de arrebatamiento. Nos está hablando de ese levantamiento que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere levantarnos, quiere llevarnos al cielo, a las bodas del Cordero, para estar eternamente allá con el Señor. Y entonces, cuando hablamos de harpazo, en la Biblia hay muchas cosas que sucedieron antes. Dice la palabra del Señor que lo que le sucedió al pueblo de Israel nos va a suceder a nosotros. Lo que Israel vivió en lo físico, nosotros lo vamos a vivir en lo espiritual. Dice la Biblia que el Antiguo Testamento es sombra y figura para nosotros. Entonces, todo lo que le sucedió a ellos nos va a suceder a nosotros en lo espiritual. De hecho, las guerras que ellos están viviendo, ahorita ellos no están en una guerra total, pero tienen enemigos. Está Siria, hay varios países enemigos de Israel ahorita, físicamente. Esos enemigos de Israel ahorita son figura de enemigos espirituales que nosotros tenemos. O sea, todo lo que ellos están viviendo, nosotros lo vivimos de una manera espiritual. Nosotros tenemos un enemigo que representa, digamos, los asirios. Ellos representan a un enemigo espiritual de la iglesia. Entonces, por eso es que debemos de ponerle el ojo a Israel, porque todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos están pasando, lo vamos a pasar nosotros. Entonces, el tema de hoy es la sangre del Cordero antes del harpazo. La sangre del Cordero que Israel tuvo antes de salir de Egipto. Es que esa salida, ellos tuvieron una salida física, nosotros vamos a tener una salida espiritual, una salida hermosa, una salida gloriosa para el encuentro con nuestro Dios. Y entonces quiero llevarlos, mis amados hermanos, a Éxodo capítulo 12, verso 5. Dice la palabra acá en Éxodo, el Señor preparándolos antes de la salida de ellos de Egipto, y les dice: el Cordero será un macho sin defecto. El Señor los está diciendo: miren, van a salir de Egipto, pero el día que salgan, ese día, esa noche, van a matar un cordero. Y ese cordero ellos lo tuvieron que haber escogido. Desde acá
esa fecha es una fecha 14 de Nisan, pero Dios les dijo, eso lo van a matar el 14, pero ustedes deben de escogerlo desde el día 10. Lo van a apartar del rebaño, lo van a sacar del rebaño y lo van a poner en un lugar aparte para poder observarlo. Pero ese va a ser un cordero. Y dice ahí, será un cordero, será un macho, sin defecto. ¿Por qué sin defecto? ¿Por qué un cordero? Porque ese cordero era figura después de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece y Él va a bautizarse al río Jordán, está Juan el Bautista bautizando a los discípulos y llega Jesús y cuando Juan lo ve de lejos, les dice a la gente que estaba ahí con Él, les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el Cordero. Acá Israel está matando un cordero físico, un animalito, pero es figura del Cordero de Dios. Por eso ese cordero que mataba Israel tenía que ser un cordero sin defecto, puro, de un año. Dice, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Lo iba a matar toda la gente, entre todos. ¿Por qué todos? Porque ese cordero, la sangre de ese cordero iba a quitar el pecado, iba a cubrir el pecado de toda la gente. Entonces todos lo tenían que matar. ¿Por qué matarlo? Por el pecado de ellos. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo? Por nuestro pecado. Pero avancemos, porque dice el verso 7, Éxodo 12:7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Miren, nosotros ahorita estamos ya casi que saliendo de una cuarentena. Cuando digo cuarentena no me estoy refiriendo a 40 días. Cuando hablo de cuarentena me estoy refiriendo a un encierro, a un aislamiento. No podíamos congregarnos. Y gracias a Dios hoy es el tercer domingo que nos congregamos. Démosle gloria a Dios por esto, porque ya es tercer domingo que nos congregamos. Y hermanos, hay muchos allá afuera que desean congregarse y no lo pueden hacer. De hecho, nuestros hermanos de allá de Veracazamá, los amamos y los bendecimos, pero ellos no pueden congregarse. No porque no quieran, ellos desean congregarse. Y al ver que nosotros nos congregamos, ellos anhelan más ese momento de poder congregarse, pero allá ellos siguen en rojo. El área de ellos está marcada como rojo y entonces no se pueden congregar. Y si se congregan, solo se pueden estar 10. Y aquí entonces nosotros que sí podemos hacerlo, aprovechemos, hermanos, aprovechemos. Pero entonces hay gente que todavía está como que en una cuarentena, no quiere salir de su casa, no quiere, bueno, sí sale de su casa para irse a meter a la sexta, para irse a meter al mercado, para irse a la playa, para irse a otros lados, pero a la iglesia no, porque me puedo contaminar. Tendrá lógica eso. No voy a la iglesia porque es que está delicado. ¿Saben una cosa, hermanos? Hoy viene machetero, ¿va? Miren, la iglesia nunca debió de cerrarse. Nunca debió de cerrarse. ¿Por qué razón? Porque en medio de la pandemia, los lugares más
¿cómo le llaman ellos? Los más necesarios tenían que estar abiertos. Todo lo relacionado a salud estaba abierto. Todo lo relacionado a alimentos estaba abierto. Había toque de queda y a medianoche carros circulando. Es que llevan personal de salud. Es que es transporte de alimentos. ¿Y la iglesia? La iglesia no es importante, hermano. Si mi cuerpo tiene hambre, mi espíritu también tiene hambre. Si debo alimentar mi cuerpo, necesito alimentar también mi espíritu. Por eso hay tanto muerto caminando allá afuera, porque su espíritu está muerto. Van caminando, pero su espíritu por dentro, como lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están bien catrincitos, bien arregladitos, hasta olorosos con su perfume, pero por dentro son pura pudrición. No nosotros, la gente que está muerta espiritualmente. Entonces, nosotros salimos de una cuarentena y gracias a Dios ahora nos congregamos. Entonces acá la gente que está acá, ahí, no se puede leer bien, ¿verdad? Ya no vuelvo a poner en rojo. Ellos, el Señor los metió a una cuarentena. El domingo pasado o el martes o saber qué día yo decía que los metió a una cuarentena de unas horas. Porque antes de eso, digamos a la medianoche, el Señor les dice: esta noche ustedes van a comer la Pascua, van a matar un cordero y lo van a comer. Y la sangre de ese cordero van a pintar los postes de la casa y van a pintar el dintel. Eso significaba que el pueblo de Israel estaba encerrado en esa casa y que los que estaban en esa casa eran pueblo de Dios. Entonces, a la medianoche iba a pasar el ángel destructor a matar a todos los primogénitos. Sin embargo, a los que estuvieran dentro de la casa que estuviera marcada con sangre, con la sangre de ese cordero, los que estuvieran adentro estaban protegidos. Entonces Dios, antes de llevarnos, protege a la familia. Eso ya lo prediqué. Dios quiere proteger tu familia antes de su venida. Y por esa razón Malaquías dice que vendrá Elías y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿cuánta gente hay que están peleando con los hijos, que no se hablan con los hijos? Ya sea que los hijos no perdonan a los padres o los padres no perdonan a los hijos. Padres que echaron a sus hijos de la casa y les dijeron: nunca más te quiero volver a ver. Hijos que se fueron de la casa en contra del deseo de sus padres y les dijeron: nunca más te quiero volver a ver. Y hasta hubieron palabras de maldición. Pero el Señor viene. Antes de su venida, hará volver el corazón de esos hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, porque el Señor quiere restaurar las familias antes de su venida. Entonces viene una restauración familiar, viene una restauración que solo el Señor quiere hacerlo y lo va a hacer. Entonces, ahora acá en este pasaje estamos viendo a un Israel, a un pueblo que está metido dentro de Egipto, está metido dentro de la tierra que es enemiga. Y ellos se encierran en sus casas, matan el cordero y de la sangre marcaron su puerta. Entonces, la pregunta es: ¿qué poder tiene esa sangre de ese cordero? ¿Tiene poder esa sangre? Pero esa sangre que ellos pusieron en el marco de la puerta
no permitió que ningún primogénito, ya sea de animal o de gente, muriera en esa casa. Entonces yo quiero llevarte a que tú puedas ver que en Israel la sangre de los animalitos, la sangre de los corderos, de las ovejas, de los toros, de las cabras, la sangre que ellos derramaban, tenía poder. Tenía poder. Y lo vamos a ver. Entonces dice acá, Éxodo 12:7, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Verso 8, y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Es que esa noche es la salida de ellos. Hermanos, nosotros estamos esperando nuestro arrebatamiento, y dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche para algunos. ¿Por qué digo para algunos? Porque la palabra dice claro, velad y orad, para que cuando el Señor venga no los agarre como ladrón en la noche. Entonces, ¿para quiénes la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche? Para los que no oran y los que no están velando. ¿Qué pasa cuando a alguien le entran a robar a su casa a medianoche y como estaba bien dormido? ¿Qué pasa? No se dio cuenta. Cuando se levantó, vio que le faltaba la tele, que no estaba la refri, que no estaba la computadora, y que hasta la cama le llevaron y lo dejaron tirado en el suelo. O sea, el que no vela y no ora, al día siguiente se va a levantar y va a decir: ¿y mi mamá dónde está? Mamá, ¿dónde estás? Y mi hermanito, y va a ver a la cuna, y el hermanito ni está. Y auxilio, no está mi mamá, no están mis hermanos, no está fulano, no. Y va a la casa del vecino. Y fíjate que no he visto a mi mamá y no he visto a mi hermanito, no los viste. También yo estoy buscando a mi hermana y no está. Porque como ladrón en la noche vino y se llevó a los que estaban listos para ser arrebatados. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que están velando? Es que el Señor viene por su novia. Viene. ¿Cuántos? Y ahí se van a necesitar que me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes? A ver, hermanas, no se preocupen, eso es parte de la vida. ¿A cuántas de ustedes se las robó el novio? Ninguna. Puchica. No, pastor, yo salí de mi casa con vestido blanco. Qué bueno, gloria a Dios. Pero hay todavía mujeres, dicen ellas, ¿verdad?, que se las robó el esposo. Mentira. ¿Ustedes creen que sí se las robó? Es mentira. No se las robó. Los dos bandidos se pusieron de acuerdo. Mirá, le dice, yo le voy a decir a mi mamá, a las 6 de la tarde le voy a decir a mi mamá que yo voy a ir a comprar las tortillas. Y me esperas ahí en la esquina. Ahí estás ahí estás listo con el visitaxi. En la mañana voy a sacar una bolsa de ropa y la voy a dejar ahí con la vecina, para que cuando vaya por las tortillas, solo el dinero me lleve, dice. Y salía. Y el bandido la estaba esperando, solo llegaba y se subían y se escapaban. Entonces la pregunta es, ¿sabía la novia cuando el novio la iba a ir a traer?
Sí lo sabía. La que no sabía era la que no velaba ni oraba. Entonces el Señor viene por su novia y se la va a llevar como ladrón en la noche para muchos. Pero la novia, la que es novia, sí lo sabe. Sí lo sabe. Sí va a estar, como está velando, va a estar preparada. Muchos, yo quiero incluirme ahí, perdonen hermanos, pero yo me quiero incluir ahí. Muchos de nosotros vamos a saber el día y la hora cuando Cristo venga por su iglesia. Lo único que no se lo vamos a poder decir al otro, mira, fíjate que Cristo va a venir hoy en la madrugada, o esta noche en la madrugada va a venir Cristo. Solo lo vamos a saber en el corazón que Cristo viene por nosotros, pero no vamos a tener esa certeza para poder decírselo al otro. Y aunque tengamos esa certeza, mejor ni se lo contamos. Por eso se los decimos ahorita. Prepárense, porque el Señor viene por su iglesia. Prepárate, porque el Señor viene por ti, por mí. Pero el que esté durmiendo se queda. El que esté dormido se queda. Entonces, ahora dice, comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan, bueno, asada al fuego. El siguiente verso, yo creo que no lo puse acá, bien si lo dice, no comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. ¿Qué significado tiene eso de que no se puede comer cocido? O sea que caldo de res, como muchos le llaman cocido, ¿va? ¿Se puede o no se puede comer? Este cordero no. Ese cordero no. Tenía que ser asado al puro fuego. Y eso nada de que a fuego lento. Al fuego como horno de fuego. ¿Por qué? Porque esto es figura del infierno a donde a nosotros nos correspondía ir. Entonces este cordero debe ser quemado, debe de ser en holocausto, porque tenía que pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Entonces, por eso es que se tiene que comer asado. Tiene su significado cuando dice tanto su cabeza como sus patas, sus entrañas. Otro día vamos a profundizar un poquito en eso. Pero había que quemar la cabeza. Habla de pensamientos. Habla de quemar nuestros malos pensamientos. Las patas. Quemar sus patas, ahí dice. Quemarlas. Está hablando de nuestro caminar. Sus entrañas. ¿De qué hablará las entrañas? ¿Qué es lo que tenemos en las entrañas? Una de las cosas de eso es el hígado. Nuestro carácter. ¿A cuántos se les sale el hígado cuando les dicen, ya viste la cara que tenés? Algunas todavía responden, ay sí, qué hermosa, ¿verdad? Y desvían pero otras, sí, ¿qué querés? ¿Te gusta mi cara o qué? Se les sale rápido. Entonces, pero continuemos porque no ese es el tema, hombre. Verso 11. De esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces, ¿qué era esto? Es la Pascua.
La Pascua la celebraron, esa era la primera Pascua que ellos estaban celebrando, o que debían celebrar, porque ahí les están dando las instrucciones. Ustedes lo van a hacer de esta manera, van a matar el cordero, lo van a comer ya bien amarrado, bien puesto el cinturón, con su bastón, con sus zapatos bien amarrados. Les está dando las instrucciones cómo comer, porque se lo van a comer y hay que salir rápido, es la salida. Pero hermanos, la Pascua cambió. La Pascua se instituyó ese día. Y el Señor va a decir más adelante en su palabra: esto lo haréis continuamente. Esta será una fiesta solemne que van a hacer continuamente. Y se la van a trasladar a sus generaciones. Pero viene el Señor. La noche en que Él fue entregado, Él comió la Pascua con sus discípulos. Y dice la palabra, yo no les puse el verso acá, pero dice la palabra que estaban sentados a la mesa comiendo. Y de repente Jesús se levanta, dice, y se levantó de la cena y tomó el pan y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo. Pero estaban comiendo la Pascua. Y en medio de la Pascua, o al terminar de comer la Pascua, el Señor toma el pan y toma el vino y les dice: de aquí en adelante van a comer pan, ya no un cordero asado, van a comer pan y van a tomar vino, porque este pan, dice Él, representa mi cuerpo y el vino representa mi sangre. Entonces, en ese momento Jesús hace un cambio, les dice: ahora van a dejar de celebrar la Pascua y de aquí en adelante van a celebrar la Santa Cena. ¿Se dan cuenta que lo que el pueblo de Israel allá celebró la Pascua, nosotros ahora lo celebramos en Santa Cena? El pueblo de Israel mató un cordero. Nosotros ya no tenemos que estar matando animalitos. El Cordero de Dios ya dio su vida por nosotros. Él ya dio su cuerpo, su carne, y ya fue quemado en holocausto y derramó su sangre. Y ahora nosotros participamos de esa sangre. Entonces dice el verso 12: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Dios le está hablando a Moisés y le está dando las instrucciones. Entonces Dios le dice: esta noche yo voy a pasar en medio de la tierra de Egipto. Y luego dice: y heriré a todo primogénito. Otra vez insisto, levanten la mano todos los que son primogénitos. El primer hijo de casa. Levanten bien la mano así sin miedo. Si ustedes hubieran estado allá, esa noche los pasaban matando. Pero se podían proteger con la sangre del cordero. Entonces, todos los que fueron del pueblo de Egipto, todos los primogénitos, primogénito significa el primer hijo, el primero que rompió la matriz. Todo primogénito esa noche tenía que morir. Sin embargo, Dios le dice a su pueblo: ustedes marquen su puerta con sangre, con la sangre de ese cordero, no cualquier sangre, con la sangre del cordero de la Pascua. Marquen su puerta con esa sangre y yo voy a pasar. Miren, dice: y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Como quien dice: se los juro.
Verso 13. Y la sangre os será por señal. Eso es importante. La sangre es una señal. Es una marca. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, dice el Señor, cuando yo vea la sangre en tu puerta, pasaré de vosotros. Lo que está diciendo es, no entraré a esa casa a matar a los primogénitos. Miren qué poder tenía esa sangre de un animalito. El poder que tenía esa sangre que no permitía que los primogénitos murieran de esa casa. Y hay más. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hermanos, la sangre del cordero no permite que entre plaga a tu vida. ¿Lo creemos o no lo creemos? Los que no se quieren, yo estoy hablando mal de los que no se quieren congregar, ¿va? Pero ni modo. Los que tienen miedo de venir a la iglesia es porque no creen en el poder de la sangre del cordero. Porque si la Biblia lo dice, si la palabra lo dice, si Dios lo dijo, lo que Él dice lo cumple. Si Él dice, ninguna plaga te tocará. ¿Y qué dice el Salmo 91? Otra vez lo mismo. Ninguna plaga te tocará. Ninguna plaga entrará a tu casa. Pero debes de tener fe en la sangre del cordero. Fuerte el aplauso para nuestro Dios, amados hermanos. Dice, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros. Entonces, está hablando de la sangre de un animalito. Y esperen otro rato. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Este es otro evento. Eso no es la Pascua, pero es la sangre de un animalito. Es la sangre de un animal que fue sacrificado para Dios. Y ese sacrificio viene Moisés. Yo voy a hacer algo profético para los que están aquí adelante. Algunos van a decir cómo no me senté adelante, y otros van a decir por qué me senté adelante. Pero ¿qué hizo Moisés? Hizo esto. Ahora les voy a tirar Eso hizo, dice la palabra. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. ¿A cuánto les gustaría que les eche el vino? Proféticamente lo hemos hecho en algunas alabanzas. Tal vez ustedes no lo han vivido, pero hace algunos años lo hacíamos. Desde aquí aventábamos el vino. Esto es vino, pero es figura de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué pasó cuando Moisés roció la sangre sobre el pueblo? He aquí la sangre del pacto. Entonces, esa sangre es un pacto que Dios hace contigo. Es un pacto que Dios hizo con Israel. He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Entonces, Dios hizo un pacto con Israel por medio de la sangre de un animalito. El verso 14, Éxodo 12:14 dice, y este día os será memorable.
Y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Está hablando de la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es matar un cordero, es derramar su sangre y comerse la carne asada. Y dice la palabra, eso va a ser memorable. Lo van a hacer como memoria. Lo van a hacer perpetuamente para toda la vida. Es una fiesta solemne y es como una ordenanza. Es una orden de Dios, es una ley que se tiene que hacer. La Pascua. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él canceló la Pascua. Él quitó la Pascua y dejó la Santa Cena. Entonces, cuando hablamos de algo memorable, vamos al Nuevo Testamento y dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo. Ahí está hablando del pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este es el pan. Así dijo. No dijo eso. Esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Entonces, aunque nosotros comemos pan, ese pan representa el cuerpo de Cristo. El Señor lo dijo acá, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Y entonces dice, haced esto en memoria de mí. La Pascua, dice el Señor en el Antiguo Testamento, esto lo van a celebrar de una forma memorable. Va a ser para recordar cada año, para recordar la salida de Egipto. Ahora viene el Señor acá en 1 Corintios y dice, haced esto en memoria de mí. Entonces nosotros vamos a participar de la Santa Cena, pero lo vamos a hacer en memoria de Él. Y luego también habla del vino. Dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. En memoria de mí. Hebreos capítulo 9, verso 12 dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Miren, allá en el Antiguo Testamento se mataban corderitos, se mataban toros, se mataban animales y usaban esa sangre. Allá en Egipto mataron un cordero y ese cordero, la sangre de ese cordero, la sangre de ese animalito protegió a todos los primogénitos. Y entonces dice en Hebreos, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. Lo que está diciendo es no por sangre de animalitos como en el pasado, sino por medio de su propia sangre. Ahora no usamos la sangre de animales, usamos la sangre de Cristo. Dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Jesús entra al lugar santísimo, a la morada del Padre, a la presencia del Padre. Entra con la sangre de Él mismo y entra a ofrecer la sangre. Y dice en la Biblia que esa sangre de Jesucristo fue aceptada por el Padre, fue aceptada como sangre pura, como sangre sin pecado, y fue aceptada por nosotros. Lo que está diciendo es, esa sangre es pura, sí, ¿y de quiénes son? Y Jesús dice, yo la derramé por ellos. Él entró al lugar santísimo, a la presencia del Padre, como era sangre pura. El Padre le dice, con esto es suficiente para toda la eternidad.
Ya no hay que estar matando animalitos. La sangre del Cordero, pues, del Cordero que es Cristo, fue suficiente para toda la eternidad. Entonces dice, habiendo obtenido la redención eterna, nos compró con su sangre. El verso 13, Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre, pónganme atención a esto, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la contaminación de la carne. Es que Moisés roció la sangre y ellos fueron santificados, fueron purificados. Entonces dice ahora, si esa sangre de toros, de machos cabríos y de una becerra fue suficiente, fue suficiente para limpiar a la gente, para purificarlos, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Está haciendo una comparación entre sangre de animalitos y sangre de Cristo. Si la sangre de los animales protegió al pueblo de Israel, si la sangre de los animales los purificó, los santificó, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Eso dice el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Esta sangre te purifica a ti y a mí, para que le podamos servir a Él con un corazón puro, con un corazón limpio. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado aquella frase que se dice cuando hay algún peligro? Y la gente dice, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Ahora, ¿cuántos la han usado? 1, 2. ¿Saben por qué? ¿Por qué no todos levantan la mano? Tendría que ir a preguntarle a cada uno, ¿ah? Es que hay una controversia. Hay algunos que predican que la sangre de Cristo no es para cubrir, que la sangre de Cristo, hay un peligro, están matando y me cubro con la sangre de Cristo. Y dicen, hay algunos que dicen, eso no se debe de decir. Sin embargo, la palabra dice, si la sangre de un animalito protegió de la muerte al pueblo de Israel, a todos los primogénitos, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Entonces, cuando estamos en peligro, cubrámonos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para cubrirte de ese virus. Ay Dios, ese virus no es nada. La sangre de Cristo te cubre. Entonces, ahorita podríamos echarle en la cabeza a todos la sangre de Cristo. Y alguien dirá, pero eso no es la sangre de Cristo, eso es vino. Pero el Señor dijo, esto es mi sangre. Esto es mi sangre. Esto representa su sangre. Entonces, cuando hay algún enfermo, ¿se le puede echar vino en la cabeza? Sí. Pero no es el vino el que lo va a salvar. Es la fe en que es la sangre de Cristo el que lo va a cubrir, lo va a proteger. La sangre de Cristo nos protege de todo peligro, nos protege de enfermedades, nos sana. Ahora, si en vez de echarnos en la cabeza, en vez de rociar, me la bebo, ¿qué pasará si yo bebo la sangre de Cristo? Miren, hace tiempo
un estudiante de medicina se murió. Estaba en un hospital atendiendo a un enfermo, a uno que llegó de emergencia. Y por un descuido, la sangre del enfermo le salpicó el ojo al doctor, al estudiante de medicina, y se murió. ¿Por qué murió? La sangre que le salpicó en el ojo, no la bebió, le salpicó en el ojo, estaba contaminada. Ahora, cambiemos eso. Quitemos la sangre contaminada y pongamos la sangre de Cristo, que no te va a salpicar en el ojo, te la vas a beber. La sangre de Cristo es pura, es santa, sin mancha, sin contaminación. Tiene el ADN de Dios. ¿Qué sucede si el ADN de Dios entra en tu cuerpo? ¿Qué pasa? Nos convertimos o recibimos el ADN del que nos dio su sangre. Está comprobado científicamente que en una transfusión de sangre se transportan genes de la otra persona. Gente que le han hecho transfusión de sangre ha cambiado su forma de ser después de una transfusión de sangre. En algunos no se nota, en otros sí. Hay gente que antes le gustaban los mariscos, recibió una transfusión de sangre y después de eso ya no le gustan los mariscos. O al revés, no le gustaba y después sí le gusta. ¿Por qué? Porque recibió el ADN de otra persona. Ahora, nosotros vamos a tomar la sangre de Cristo. Y por eso el Señor quiere que nosotros bebamos de su sangre y comamos de su carne para que seamos más como Él. Entonces, la pregunta es, si yo estoy enfermo, ¿será que la sangre de Cristo puede curarme? Claro que sí, puede curarme. ¿Por qué tantas veces la he tomado y nunca me he curado? Porque no tenemos fe. Porque no lo vemos de esa manera. Lo tomamos, una copita de vino. No. Tú tienes que creer que ese vino, en el acto que lo tomas, se convierte en la sangre de Cristo. Entonces hoy vamos a participar y voy a pedir a mis hermanos que están nombrados que empiecen a servir los elementos. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Pero lo que vamos a beber no es una copita de vino. Lo que vamos a beber es la sangre del Cordero. Mis hermanos de alabanza, suben, por favor. Vamos a beber la sangre del Cordero. Dice el verso 15: y por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Vimos que cuando Moisés roció la sangre, Él dijo, este es un pacto que estamos haciendo ustedes y Dios, o nosotros y Dios. Y acá en Hebreos dice, y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pasen, mis hermanos. De manera, miren, dice,
Entonces ya viendo esto, dice la palabra, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Lo que nos está diciendo ahí es, si tú bebes esa copa de vino, pero no le das la importancia que tiene, te la bebes como, es un vino, qué rico, voy a tomar vino. No. Tienes que participar sabiendo que lo que estás bebiendo es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Que lo que tú te estás bebiendo es un sacrificio que Cristo hizo. Es sangre de Él, sí, pero sangre a base de su muerte, sangre a base de torturas. Entonces, tú vas a participar de eso, pero ten bien claro lo que estás haciendo. Debes de saber que lo que estás haciendo no es cualquier cosa, no es juego. Dice el verso 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. El Señor está diciendo, mira, ten cuidado, no es cualquier cosa. Pero te está diciendo también, examínate, júzgate tú mismo. No se trata de, es que yo no puedo, yo no voy a participar porque es que yo estoy en pecado. No, aquí dice, examínate y después participa. No es examínate para ver si puedes o no puedes participar. Es examínate y participa. Júzgate y participa. ¿Quiénes pueden participar? Todos los que ya tienen a Cristo en su corazón. Todos los que han recibido a Cristo en su corazón. El pan es para los hijos. La sangre es para los hijos. Entonces, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, participa. Mateo capítulo 26, verso 27 dice, y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces la sangre del Señor fue derramada para perdón de nuestros pecados. ¿Qué hace la copa? ¿Qué hace la sangre? Te limpia, te purifica, te perdona, te sana, te mete en un pacto con Dios, te da el ADN de Cristo, perdona tus pecados. Yo quiero preguntar antes de que empecemos, ¿habrá alguien que no ha recibido el pan y el vino? Que levante la mano. Todos tenemos. Bien, vamos a participar entonces, amados hermanos. Este pan
representa el cuerpo o la carne de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no lo comemos, pero para que nosotros pudiésemos comer esto, Él tuvo que morir en una cruz. Y antes de llegar a la cruz, Él fue humillado. Él recibió muchos latigazos, puñetazos, golpes, burla. Piensa por un momento en lo que Él vivió para que nosotros hoy podamos comer, aunque es un pan, pero representa su cuerpo. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue castigado, insultado, latigado, golpeado, lastimado por nuestra culpa. Hoy comemos de su carne para alimentarnos, preparándonos, Señor, para ese arrebatamiento, para ese zarpazo. Gracias, Señor. Comamos, hermano. Y dice la palabra que después de haber cenado, tomó la copa y les dijo a sus discípulos: esto es mi sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Dale gracias al Señor por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque el cordero tuyo, Señor, ese cordero sin mancha, sin pecado, puro, derramó su sangre por nuestros pecados. Gracias, Señor. Bebamos, hermano. Adora al Señor ahí donde estás. Dale tu adoración al Señor. Dale tu adoración. Dale gracias porque Él dio su vida por ti y por mí. Porque Él derramó su sangre. Esa sangre preciosa. Esa sangre hermosa.
sangre del Cordero hoy la llevas dentro de ti. Esa sangre que te purifica, que te limpia, que te sana. Esa sangre que también te garantiza ese arrebatamiento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén.